La exposición Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de piedra verde, deriva su nombre del título de la publicación, que es el mismo y es el resultado de un proyecto de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se ha llevado a cabo durante la última década dentro del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En la exposición se exhiben como objetos centrales 12 máscaras de mosaico de jade, un objeto facsimilar de Pacal, que es su máscara funeraria, y un pectoral de concha, que es la representación de la cabeza de una tortuga. Todos tienen como propósito otorgarle al personaje en el momento de la muerte la facilidad de transformarse en el dios del maíz o de ascender hasta el lugar de la creación en la bóveda celeste, en la Vía Láctea, en donde tiene lugar el renacimiento del dios del maíz, del caparazón de la tortuga terrestre. Los objetos que acompañan las máscaras funerarias son estelas de piedra caliza, vasijas cerámicas, vasos, cabezas de estuco y una serie de materiales como concha, obsidiana o pedernal que complementan este lenguaje de símbolos que se dio durante el clásico maya para representar su visión muy particular del cosmos. Todos los personajes inhumados se presentan con la mayor parte de los objetos que constituyeron su ofrenda funeraria, con el objeto de que el visitante pueda darse cuenta de la riqueza de estas ofrendas, el investigador pueda darle lectura a los objetos, y se presentan como si acabaran de ser depuestos en la tumba. No como los encuentra el arqueólogo, sino como si acabara de tener lugar el entierro del gobernante. Este tipo de sepulturas estaban reservadas a los personajes nobles, a los dignatarios y los objetos que los acompañan también. Los materiales que han sido utilizados en la manufactura de estos objetos estaban reservados asimismo para las clases gobernantes, para sus nobles y sacerdotes, porque tienen un profundo valor simbólico. A través de ellos fluyen las energías del universo y son los que emplean los mayas para configurar o para conformar estos ajuares ceremoniales que el gobernante utiliza durante su vida y de los cuales muchos de los objetos son reutilizados en el momento de la muerte para conformar los ajuares funerarios. Tal es el caso de las máscaras de mosaico de jade, en donde se han encontrado fragmentos que fueron antiguas orejeras, cuentas tubulares, cuentas esféricas, incluso dos de las piezas que se encuentran insertas en la máscara de Hanab Pakal, que está en el Museo Nacional de Antropología, tienen un par de relieves grabados en la parte posterior que representan caritas de personajes. La reutilización se debe al alto valor simbólico, a que los mayas, como los pueblos mesoamericanos, concebían que todos los objetos poseían una energía propia y esa energía debía de reunirse en el lugar de la sepultura, y por lo mismo estos mismos objetos eran utilizados para la elaboración de la máscara y el ajuar. La máscara funeraria le da al gobernante una faz viva en el color verde del jade, que es el verde de la naturaleza. El jade significa renacimiento, fertilidad, humedad, el cielo, el mar primordial, y con este rostro el personaje inhumado se va a presentar ante los señores de la muerte para derrotarlos y ascender hasta el plano celeste y pasar a formar parte del grupo de ancestros que van a velar por su pueblo. Los ajuares que se presentan provienen de la ciudad de Palenque, en Chiapas, de Calakmul, Campeche, de Sibanché, La Rovirosa, Quintana Roo, y de Oxquintoc, Yucatán. Y los objetos complementarios vienen de otras ciudades mayas como Becán, Toniná o Pomoná, lo que nos indica que este lenguaje de símbolos y esta concepción del cosmos era una idea común en toda el área maya, dado que a pesar de provenir los objetos de diferentes sitios, que podían ser aliados o enemigos, la concepción que tienen ellos de la naturaleza y de la creación del mundo es la misma. La exposición tiene como propósito principal involucrar al visitante, hacerlo parte de este universo, de esta cosmovisión de los mayas, para que pueda comprender una forma de pensamiento diferente a la nuestra, que pueda comprender una forma de pensamiento en la que todas las partes están interrelacionadas en todo momento y en el que la vida cotidiana de los mayas estaba regida por el ritual. Para el proceso de restauración se ha llevado a cabo una serie de estudios, una serie de investigaciones
desde el contexto arqueológico, en el que fueron recuperadas las máscaras o mosaicos de jade, hasta la interacción de varios especialistas en diversas disciplinas, como arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos físicos, biólogos, químicos, expertos en el estudio de materiales antiguos, todos ellos participando en un proyecto multidisciplinario de colaboración que nos lleva a conocer no solamente la forma y el significado de las máscaras, sino su composición química, el origen de sus especies de concha y caracol, las fuentes de las que el jade ha sido adquirido por los mayas en siglos pasados. También podemos conocer la fisonomía de los rostros, que posee una marcada simetría facial debido a la costumbre maya de practicar la deformación tabular oblicua extrema, y conocer a estos personajes históricos, ya que las máscaras de mosaico de jade son retratos. Son retratos del personaje inhumado con los atributos de la deidad a quien está representando, en este caso el dios del maíz. El proceso de restauración es un proceso sumamente complejo que inicia con el reconocimiento de los fragmentos o teselas que conforman los mosaicos en el contexto arqueológico para lograr un armado congruente, descubriendo durante el proceso de restauración el patrón de manufactura que está presente en el corte, en las formas, en la superficie de las mismas teselas. La mayor importancia dentro del proyecto, como mencionaba, es la recuperación de los valores originales, porque si tenemos un rostro incompleto o cuyas teselas están en el lugar equivocado, no podemos hacer una lectura acertada del rostro al final del proceso de restauración. Cada una de las máscaras se lleva un proceso de aproximadamente 6 meses. El tapete funerario de caracoles y semillas, que es una de las obras excepcionales que se presentan en la muestra, se tomó un tiempo de 8 meses aproximadamente, y en todos los casos los fundamentos para la restauración han sido la información de contexto, los informes de campo cuando se encuentran de los arqueólogos que han hecho o han llevado a cabo las excavaciones, y el apoyo de todas estas disciplinas que colaboran en el proyecto. La exposición Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de Piedra Verde, deriva su nombre del título de la publicación, que es el mismo y es el resultado de un proyecto de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se ha llevado a cabo durante la última década dentro del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En la exposición se exhiben como objetos centrales 12 máscaras de mosaico de jade, un objeto facsimilar de Pacal, que es su máscara funeraria, y un pectoral de concha, que es la representación de la cabeza de una tortuga. Todos tienen como propósito otorgarle al personaje en el momento de la muerte la facilidad de transformarse en el dios del maíz o de ascender hasta el lugar de la creación en la bóveda celeste, en la Vía Láctea, en donde tiene lugar el renacimiento del dios del maíz, del caparazón de la tortuga terrestre. Los objetos que acompañan las máscaras funerarias son estelas de piedra caliza, vasijas cerámicas, vasos, cabezas de estuco y una serie de materiales como concha, obsidiana o pedernal que complementan este lenguaje de símbolos que se dio durante el clásico maya para representar su visión muy particular del cosmos. Todos los personajes inhumados se presentan con la mayor parte de los objetos que constituyeron su ofrenda funeraria, con el objeto de que el visitante pueda darse cuenta de la riqueza de estas ofrendas, el investigador pueda darle lectura a los objetos, y se presentan como si acabaran de ser depuestos en la tumba. No como los encuentra el arqueólogo, sino como si acabara de tener lugar el entierro del gobernante. Este tipo de sepulturas estaban reservadas a los personajes nobles, a los dignatarios y los objetos que los acompañan también.
Los materiales que han sido utilizados en la manufactura de estos objetos estaban reservados asimismo para las clases gobernantes, para sus nobles y sacerdotes, porque tienen un profundo valor simbólico. A través de ellos fluyen las energías del universo y son los que emplean los mayas para configurar o para conformar estos ajuares ceremoniales que el gobernante utiliza durante su vida y de los cuales muchos de los objetos son reutilizados en el momento de la muerte para conformar los ajuares funerarios. Tal es el caso de las máscaras de mosaico de jade, en donde se han encontrado fragmentos que fueron antiguas orejeras, cuentas tubulares, cuentas esféricas, incluso dos de las piezas que se encuentran insertas en la máscara de Hanab Pakal, que está en el Museo Nacional de Antropología, tienen un par de relieves grabados en la parte posterior que representan caritas de personajes. La reutilización se debe al alto valor simbólico, a que los mayas, como los pueblos mesoamericanos, concebían que todos los objetos poseían una energía propia y esa energía debía de reunirse en el lugar de la sepultura y por lo mismo estos mismos objetos eran utilizados para la elaboración de la máscara y el ajuar. La máscara funeraria le da al gobernante una faz viva en el color verde del jade, que es el verde de la naturaleza. El jade significa renacimiento, fertilidad, humedad, el cielo, el mar primordial, y con este rostro el personaje inhumado se va a presentar ante los señores de la muerte para derrotarlos y ascender hasta el plano celeste y pasar a formar parte del grupo de ancestros que van a velar por su pueblo. Los ajuares que se presentan provienen de la ciudad de Palenque, en Chiapas, de Calakmul, Campeche, de Sibanché y La Rovirosa, Quintana Roo, y de Oxquintoc, Yucatán. Y los objetos complementarios vienen de otras ciudades mayas, como Becán, Toniná o Pomoná, lo que nos indica que este lenguaje de símbolos y esta concepción del cosmos era una idea común en toda el área maya, dado que, a pesar de provenir los objetos de diferentes sitios, que podían ser aliados o enemigos, la concepción que tienen ellos de la naturaleza y de la creación del mundo es la misma. La exposición tiene como propósito principal involucrar al visitante, hacerlo parte de este universo, de esta cosmovisión de los mayas, para que pueda comprender una forma de pensamiento diferente a la nuestra, que pueda comprender una forma de pensamiento en la que todas las partes están interrelacionadas en todo momento y en el que la vida cotidiana de los mayas estaba regida por el ritual. Para el proceso de restauración se ha llevado a cabo una serie de estudios, una serie de investigaciones, desde el contexto arqueológico, en el que fueron recuperadas las máscaras o mosaicos de jade, hasta la interacción de varios especialistas en diversas disciplinas, como arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos físicos, biólogos, químicos, expertos en el estudio de materiales antiguos, todos ellos participando en un proyecto multidisciplinario de colaboración que nos lleva a conocer no solamente la forma y el significado de las máscaras, sino su composición química, el origen de sus especies de concha y caracol, las fuentes de las que el jade ha sido adquirido por los mayas en siglos pasados. También podemos conocer la fisonomía de los rostros, que posee una marcada simetría facial debido a la costumbre maya de practicar la deformación tabular oblicua extrema, y conocer a estos personajes históricos, ya que las máscaras de mosaico de jade son retratos. Son retratos del personaje inhumado con los atributos de la deidad a quien está representando, en este caso el dios del maíz. El proceso de restauración es un proceso sumamente complejo que inicia con el reconocimiento de los fragmentos o teselas que conforman los mosaicos en el contexto arqueológico para lograr un armado congruente, descubriendo durante el proceso de restauración el patrón de manufactura que está presente en el corte, en las formas, en la superficie de las mismas teselas. La mayor importancia dentro del proyecto, como mencionaba, es la recuperación de los valores originales, porque si tenemos un rostro incompleto o cuyas teselas están en el lugar equivocado, no podemos hacer una lectura acertada del rostro al final del proceso de restauración.
Cada una de las máscaras se lleva un proceso de aproximadamente 6 meses. El tapete funerario de caracoles y semillas, que es una de las obras excepcionales que se presentan en la muestra, se tomó un tiempo de 8 meses aproximadamente. Y en todos los casos, los fundamentos para la restauración han sido la información de contexto, los informes de campo cuando se encuentran de los arqueólogos que han hecho o han llevado a cabo las excavaciones y el apoyo de todas estas disciplinas que colaboran en el proyecto. La exposición Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de Piedra Verde, deriva su nombre del título de la publicación, que es el mismo y es el resultado de un proyecto de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se ha llevado a cabo durante la última década dentro del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En la exposición se exhiben como objetos centrales 12 máscaras de mosaico de jade, un objeto facsimilar de Pacal, que es su máscara funeraria, y un pectoral de concha, que es la representación de la cabeza de una tortuga. Todos tienen como propósito otorgarle al personaje en el momento de la muerte la facilidad de transformarse en el dios del maíz o de ascender hasta el lugar de la creación en la bóveda celeste, en la Vía Láctea, en donde tiene lugar el renacimiento del dios del maíz, del caparazón de la tortuga terrestre. Los objetos que acompañan las máscaras funerarias son estelas de piedra caliza, vasijas cerámicas, vasos, cabezas de estuco y una serie de materiales como concha, obsidiana o pedernal que complementan este lenguaje de símbolos que se dio durante el clásico maya para representar su visión muy particular del cosmos. Todos los personajes inhumados se presentan con la mayor parte de los objetos que constituyeron su ofrenda funeraria, con el objeto de que el visitante pueda darse cuenta de la riqueza de estas ofrendas, el investigador pueda darle lectura a los objetos, y se presentan como si acabaran de ser depuestos en la tumba. No como los encuentra el arqueólogo, sino como si acabara de tener lugar el entierro del gobernante. Este tipo de sepulturas estaban reservadas a los personajes nobles, a los dignatarios y los objetos que los acompañan también. Los materiales que han sido utilizados en la manufactura de estos objetos estaban reservados asimismo para las clases gobernantes, para sus nobles y sacerdotes, porque tienen un profundo valor simbólico. A través de ellos fluyen las energías del universo y son los que emplean los mayas para configurar o para conformar estos ajuares ceremoniales que el gobernante utiliza durante su vida y de los cuales muchos de los objetos son reutilizados en el momento de la muerte para conformar los ajuares funerarios. Tal es el caso de las máscaras de mosaico de jade, en donde se han encontrado fragmentos que fueron antiguas orejeras, cuentas tubulares, cuentas esféricas, incluso 2 de las piezas que se encuentran insertas en la máscara de Hanab Pakal, que está en el Museo Nacional de Antropología, tienen un par de relieves grabados en la parte posterior que representan caritas de personajes. La reutilización se debe al alto valor simbólico, a que los mayas, como los pueblos mesoamericanos, concebían que todos los objetos poseían una energía propia y esa energía debía de reunirse en el lugar de la sepultura, y por lo mismo estos mismos objetos eran utilizados para la elaboración de la máscara y el ajuar. La máscara funeraria le da al gobernante una faz viva en el color verde del jade, que es el verde de la naturaleza. El jade significa renacimiento, fertilidad, humedad, el cielo, el mar primordial, y con este rostro el personaje inhumado se va a presentar ante los señores de la muerte para derrotarlos y ascender hasta el plano celeste y pasar a formar parte del grupo de ancestros que van a velar por su pueblo. Los ajuares que se presentan provienen de la ciudad de Palenque, en Chiapas, de Calakmul, Campeche, de Sibanché y La Rovirosa, Quintana Roo, y de Oxquintoc, Yucatán.
Y los objetos complementarios vienen de otras ciudades mayas, como Becán, Toniná o Pomoná, lo que nos indica que este lenguaje de símbolos y esta concepción del cosmos era una idea común en toda el área maya, dado que, a pesar de provenir los objetos de diferentes sitios, que podían ser aliados o enemigos, la concepción que tienen ellos de la naturaleza y de la creación del mundo es la misma. La exposición tiene como propósito principal involucrar al visitante, hacerlo parte de este universo, de esta cosmovisión de los mayas, para que pueda comprender una forma de pensamiento diferente a la nuestra, que pueda comprender una forma de pensamiento en la que todas las partes están interrelacionadas en todo momento y en el que la vida cotidiana de los mayas estaba regida por el ritual. Para el proceso de restauración se ha llevado a cabo una serie de estudios, una serie de investigaciones, desde el contexto arqueológico, en el que fueron recuperadas las máscaras o mosaicos de jade, hasta la interacción de varios especialistas en diversas disciplinas, como arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos físicos, biólogos, químicos, expertos en el estudio de materiales antiguos, todos ellos participando en un proyecto multidisciplinario de colaboración que nos lleva a conocer no solamente la forma y el significado de las máscaras, sino su composición química, el origen de sus especies de concha y caracol, las fuentes de las que el jade ha sido adquirido por los mayas en siglos pasados. También podemos conocer la fisonomía de los rostros, que posee una marcada simetría facial debido a la costumbre maya de practicar la deformación tabular oblicua extrema, y conocer a estos personajes históricos, ya que las máscaras de mosaico de jade son retratos. Son retratos del personaje inhumado con los atributos de la deidad a quien está representando, en este caso el dios del maíz. El proceso de restauración es un proceso sumamente complejo que inicia con el reconocimiento de los fragmentos o teselas que conforman los mosaicos en el contexto arqueológico para lograr un armado congruente, descubriendo durante el proceso de restauración el patrón de manufactura que está presente en el corte, en las formas, en la superficie de las mismas teselas. La mayor importancia dentro del proyecto, como mencionaba, es la recuperación de los valores originales, porque si tenemos un rostro incompleto o cuyas teselas están en el lugar equivocado, no podemos hacer una lectura acertada del rostro al final del proceso de restauración. Cada una de las máscaras se lleva un proceso de aproximadamente 6 meses. El tapete funerario de caracoles y semillas, que es una de las obras excepcionales que se presentan en la muestra, se tomó un tiempo de 8 meses aproximadamente. Y en todos los casos, los fundamentos para la restauración han sido la información de contexto, los informes de campo cuando se encuentran de los arqueólogos que han hecho o han llevado a cabo las excavaciones, y el apoyo de todas estas disciplinas que colaboran en el proyecto. La exposición Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de Piedra Verde, deriva su nombre del título de la publicación, que es el mismo y es el resultado de un proyecto de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se ha llevado a cabo durante la última década dentro del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En la exposición se exhiben como objetos centrales 12 máscaras de mosaico de jade, un objeto facsimilar de Pacal, que es su máscara funeraria, y un pectoral de concha, que es la representación de la cabeza de una tortuga. Todos tienen como propósito otorgarle al personaje en el momento de la muerte la facilidad de transformarse en el dios del maíz o de ascender hasta el lugar de la creación en la bóveda celeste, en la Vía Láctea, en donde tiene lugar el renacimiento del dios del maíz, del caparazón de la tortuga terrestre.
Los objetos que acompañan las máscaras funerarias son estelas de piedra caliza, vasijas cerámicas, vasos, cabezas de estuco y una serie de materiales como concha, obsidiana o pedernal que complementan este lenguaje de símbolos que se dio durante el clásico maya para representar su visión muy particular del cosmos. Todos los personajes inhumados se presentan con la mayor parte de los objetos que constituyeron su ofrenda funeraria, con el objeto de que el visitante pueda darse cuenta de la riqueza de estas ofrendas, el investigador pueda darle lectura a los objetos, y se presentan como si acabaran de ser depuestos en la tumba. No como los encuentra el arqueólogo, sino como si acabara de tener lugar el entierro del gobernante. Este tipo de sepulturas estaban reservadas a los personajes nobles, a los dignatarios y los objetos que los acompañan también. Los materiales que han sido utilizados en la manufactura de estos objetos estaban reservados asimismo para las clases gobernantes, para sus nobles y sacerdotes, porque tienen un profundo valor simbólico. A través de ellos fluyen las energías del universo y son los que emplean los mayas para configurar o para conformar estos ajuares ceremoniales que el gobernante utiliza durante su vida y de los cuales muchos de los objetos son reutilizados en el momento de la muerte para conformar los ajuares funerarios. Tal es el caso de las máscaras de mosaico de jade, en donde se han encontrado fragmentos que fueron antiguas orejeras, cuentas tubulares, cuentas esféricas, incluso dos de las piezas que se encuentran insertas en la máscara de Hanap Pakal, que está en el Museo Nacional de Antropología, tienen un par de relieves grabados en la parte posterior que representan caritas de personajes. La reutilización se debe al alto valor simbólico, a que los mayas, como los pueblos mesoamericanos, concebían que todos los objetos poseían una energía propia y esa energía debía de reunirse en el lugar de la sepultura y por lo mismo estos mismos objetos eran utilizados para la elaboración de la máscara y el ajuar. La máscara funeraria le da al gobernante una faz viva en el color verde del jade, que es el verde de la naturaleza. El jade significa renacimiento, fertilidad, humedad, el cielo, el mar primordial, y con este rostro el personaje inhumado se va a presentar ante los señores de la muerte para derrotarlos y ascender hasta el plano celeste y pasar a formar parte del grupo de ancestros que van a velar por su pueblo. Los ajuares que se presentan provienen de la ciudad de Palenque, en Chiapas, de Calakmul, Campeche, de Sibanché y La Rovirosa, Quintana Roo, y de Oxquintoc, Yucatán. Y los objetos complementarios vienen de otras ciudades mayas, como Becán, Toniná o Pomoná, lo que nos indica que este lenguaje de símbolos y esta concepción del cosmos era una idea común en toda el área maya, dado que, a pesar de provenir los objetos de diferentes sitios, que podían ser aliados o enemigos, la concepción que tienen ellos de la naturaleza y de la creación del mundo es la misma. La exposición tiene como propósito principal involucrar al visitante, hacerlo parte de este universo, de esta cosmovisión de los mayas, para que pueda comprender una forma de pensamiento diferente a la nuestra, que pueda comprender una forma de pensamiento en la que todas las partes están interrelacionadas en todo momento y en el que la vida cotidiana de los mayas estaba regida por el ritual. Para el proceso de restauración se ha llevado a cabo una serie de estudios, una serie de investigaciones, desde el contexto arqueológico, en el que fueron recuperadas las máscaras o mosaicos de jade, hasta la interacción de varios especialistas en diversas disciplinas, como arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos físicos, biólogos, químicos, expertos en el estudio de materiales antiguos, todos ellos participando en un proyecto multidisciplinario de colaboración que nos lleva a conocer no solamente la forma y el significado de las máscaras, sino su composición química, el origen de sus especies de concha y caracol, las fuentes de las que el jade ha sido adquirido por los mayas en siglos pasados. También podemos conocer la fisonomía de los rostros, que posee una marcada simetría facial debido a la costumbre maya de practicar
deformación tabular oblicua extrema, y conocer a estos personajes históricos, ya que las máscaras de mosaico de jade son retratos. Son retratos del personaje inhumado con los atributos de la deidad a quien está representando, en este caso el dios del maíz. El proceso de restauración es un proceso sumamente complejo que inicia con el reconocimiento de los fragmentos o teselas que conforman los mosaicos en el contexto arqueológico para lograr un armado congruente, descubriendo durante el proceso de restauración el patrón de manufactura que está presente en el corte, en las formas, en la superficie de las mismas teselas. La mayor importancia dentro del proyecto, como mencionaba, es la recuperación de los valores originales, porque si tenemos un rostro incompleto o cuyas teselas están en el lugar equivocado, no podemos hacer una lectura acertada del rostro al final del proceso de restauración. Cada una de las máscaras se lleva un proceso de aproximadamente 6 meses. El tapete funerario de caracoles y semillas, que es una de las obras excepcionales que se presentan en la muestra, se tomó un tiempo de 8 meses aproximadamente. Y en todos los casos, los fundamentos para la restauración han sido la información de contexto, los informes de campo cuando se encuentran de los arqueólogos que han hecho o han llevado a cabo las excavaciones, y el apoyo de todas estas disciplinas que colaboran en el proyecto. La exposición Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de Piedra Verde, deriva su nombre del título de la publicación, que es el mismo y es el resultado de un proyecto de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se ha llevado a cabo durante la última década dentro del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En la exposición se exhiben como objetos centrales 12 máscaras de mosaico de jade, un objeto facsimilar de Pacal, que es su máscara funeraria, y un pectoral de concha, que es la representación de la cabeza de una tortuga. Todos tienen como propósito otorgarle al personaje en el momento de la muerte la facilidad de transformarse en el dios del maíz o de ascender hasta el lugar de la creación en la bóveda celeste, en la Vía Láctea, en donde tiene lugar el renacimiento del dios del maíz, del caparazón de la tortuga terrestre. Los objetos que acompañan las máscaras funerarias son estelas de piedra caliza, vasijas cerámicas, vasos, cabezas de estuco y una serie de materiales como concha, obsidiana o pedernal que complementan este lenguaje de símbolos que se dio durante el clásico maya para representar su visión muy particular del cosmos. Todos los personajes inhumados se presentan con la mayor parte de los objetos que constituyeron su ofrenda funeraria, con el objeto de que el visitante pueda darse cuenta de la riqueza de estas ofrendas, el investigador pueda darle lectura a los objetos, y se presentan como si acabaran de ser depuestos en la tumba. No como los encuentra el arqueólogo, sino como si acabara de tener lugar el entierro del gobernante. Este tipo de sepulturas estaban reservadas a los personajes nobles, a los dignatarios y los objetos que los acompañan también. Los materiales que han sido utilizados en la manufactura de estos objetos estaban reservados asimismo para las clases gobernantes, para sus nobles y sacerdotes, porque tienen un profundo valor simbólico. A través de ellos fluyen las energías del universo y son los que emplean los mayas para configurar o para conformar estos ajuares ceremoniales que el gobernante utiliza durante su vida y de los cuales muchos de los objetos son reutilizados en el momento de la muerte para conformar los ajuares funerarios. Tal es el caso de las máscaras de mosaico de jade, en donde se han encontrado fragmentos que fueron antiguas orejeras, cuentas tubulares, cuentas esféricas, incluso 2 de las piezas que se encuentran insertas en la máscara de Hanab Pakal, que está en el Museo Nacional de Antropología, tienen un par de relieves grabados en la parte posterior que representan caritas de personajes. La reutilización se debe al alto valor simbólico,
a que los mayas, como los pueblos mesoamericanos, concebían que todos los objetos poseían una energía propia y esa energía debía de reunirse en el lugar de la sepultura, y por lo mismo estos mismos objetos eran utilizados para la elaboración de la máscara y el ajuar. La máscara funeraria le da al gobernante una faz viva en el color verde del jade, que es el verde de la naturaleza. El jade significa renacimiento, fertilidad, humedad, el cielo, el mar primordial. Y con este rostro, el personaje inhumado se va a presentar ante los señores de la muerte para derrotarlos y ascender hasta el plano celeste y pasar a formar parte del grupo de ancestros que van a velar por su pueblo. Los ajuares que se presentan provienen de la ciudad de Palenque, en Chiapas, de Calakmul, Campeche, de Sibanché y La Rovirosa, Quintana Roo, y de Oxquintoc, Yucatán. Y los objetos complementarios vienen de otras ciudades mayas, como Becán, Toniná o Pomoná, lo que nos indica que este lenguaje de símbolos y esta concepción del cosmos era una idea común en toda el área maya, dado que, a pesar de provenir los objetos de diferentes sitios, que podían ser aliados o enemigos, la concepción que tienen ellos de la naturaleza y de la creación del mundo es la misma. La exposición tiene como propósito principal involucrar al visitante, hacerlo parte de este universo, de esta cosmovisión de los mayas, para que pueda comprender una forma de pensamiento diferente a la nuestra, que pueda comprender una forma de pensamiento en la que todas las partes están interrelacionadas en todo momento y en el que la vida cotidiana de los mayas estaba regida por el ritual. Para el proceso de restauración se ha llevado a cabo una serie de estudios, una serie de investigaciones, desde el contexto arqueológico, en el que fueron recuperadas las máscaras o mosaicos de jade, hasta la interacción de varios especialistas en diversas disciplinas, como arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos físicos, biólogos, químicos, expertos en el estudio de materiales antiguos, todos ellos participando en un proyecto multidisciplinario de colaboración que nos lleva a conocer no solamente la forma y el significado de las máscaras, sino su composición química, el origen de sus especies de concha y caracol, las fuentes de las que el jade ha sido adquirido por los mayas en siglos pasados. También podemos conocer la fisonomía de los rostros, que posee una marcada simetría facial debido a la costumbre maya de practicar la deformación tabular oblicua extrema, y conocer a estos personajes históricos, ya que las máscaras de mosaico de jade son retratos. Son retratos del personaje inhumado con los atributos de la deidad a quien está representando, en este caso el dios del maíz. El proceso de restauración es un proceso sumamente complejo que inicia con el reconocimiento de los fragmentos o teselas que conforman los mosaicos en el contexto arqueológico, para lograr un armado congruente, descubriendo durante el proceso de restauración el patrón de manufactura que está presente en el corte, en las formas, en la superficie de las mismas teselas. La mayor importancia dentro del proyecto, como mencionaba, es la recuperación de los valores originales, porque si tenemos un rostro incompleto o cuyas teselas están en el lugar equivocado, no podemos hacer una lectura acertada del rostro al final del proceso de restauración. Cada una de las máscaras se lleva un proceso de aproximadamente 6 meses. El tapete funerario de caracoles y semillas, que es una de las obras excepcionales que se presentan en la muestra, se tomó un tiempo de 8 meses aproximadamente, y en todos los casos los fundamentos para la restauración han sido la información de contexto, los informes de campo cuando se encuentran de los arqueólogos que han hecho o han llevado a cabo las excavaciones, y el apoyo de todas estas disciplinas que colaboran en el proyecto.